osteogénesis, en primer lugar, no es nada más que la formación del tejido óseo en nuestro organismo. Tejido óseo que se va a producir de dos maneras. Importante, esto hay que señalarlo. Huesos que tienen un origen en base cartilaginosa, se dice sobre base cartilaginosa, o mejor dicho también osteogénesis endocondral, ¿no? Entonces, ya pues, vamos señalando la primera forma y que corresponde a la mayoría de nuestro esqueleto, es decir, todos los huesos largos, como ser fémur, tibia, peroné, cúbito, radio, ¿no? Las falanges de la mano. La mayoría de los huesos, por lo tanto, tienen un origen endocondral. Eso quiere decir que primero se formará, por eso se dice sobre base cartilaginosa o endocondral. Eso quiere decir que tienen en primera instancia como antecesor, antes de que exista hueso, al tejido cartilaginoso. El tejido cartilaginoso, por tanto, sirve de molde, de diseño para el futuro hueso. Y en el transcurso de la formación del hueso, este cartílago será sustituido por el hueso. Y cabe aquí siempre señalar que este cartílago, que antes estaba formando parte como molde de los futuros huesos largos, será sustituido. Por favor, eso no pueden olvidarse. Sustituido. No se transforma. No, 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 no. Es sustituido por hueso. Entonces, en esta clase voy a explicar cómo es sustituido el cartílago por tejido óseo y formar el hueso. Eso por una parte, es decir, la mayoría de nuestro organismo tiene una formación del hueso endocondral, osteogénesis endocondral o sobre base cartilaginosa. Pero hay algunos huesos, y esto es lo característico, como ser los huesos planos en nuestro organismo, y entre los huesos planos cabe mencionar a los parietales, a la escama del temporal, a la escama del occipital. Por ejemplo, estos huesos se originan sobre base mesenquimal. Aquí no hay molde de cartílago, por favor, no existe. Por eso se dice sobre base conjuntival o sobre base membranosa, porque la membrana es mesénquima. Así entonces, estos huesos del cráneo no van a tener antecesor del cartílago hialino, para nada. Es directamente el origen sobre base membranosa o mesénquima. Ya pues, hemos señalado entonces las dos formas de hueso que se origina en nuestro organismo. Yo no sé quién estará queriendo entrar. Disculpen un segundito, chicos, muy tarde. Pero aquí tenemos que señalar algo extraordinario que tiene nuestro organismo, como ser el maxilar superior y el maxilar inferior. ¿Por qué tenemos que referirnos a estos huesos? Porque es parte importante de nuestra área de estudio de la odontología, mejor la estomatología. Estos huesos tienen doble origen. Esto es lo importante. Es decir, nuestros maxilares, por eso digo que es excepcional en estos huesos, ocurre pues que tiene una parte en su formación
directamente de la membrana del mesénquima y en otro momento forman el hueso sobre base cartilaginosa, el famoso cartílago de Meckel, que formará hueso en nuestros maxilares. Es decir, tiene una parte de molde de cartílago, el cartílago de Meckel, y por otra parte tiene una parte de mesenquimal, directamente del conjuntivo. Aquí es donde entonces la situación extraordinaria de nuestros maxilares hace que tengan una doble forma de osteogénesis. Por eso digo, para que no se olviden, los huesos de los maxilares no son huesos cualquiera, al igual que la vaca lechera no es una vaca cualquiera. ¿Listo? Olvídense de las vacas y compañías, pero eso es para recordarles que nuestros maxilares tendrán doble origen embriológico en su formación. Listo. En esta clase tengo que hablarles de la osteogénesis sobre base cartilaginosa y sobre base membranosa, es decir, sobre base del mesénquima. Entonces comenzaré hablando sobre la base cartilaginosa en primera instancia, para luego hablar sobre la base membranosa en la formación de los huesos. Bien, entonces tengo que decir lo siguiente. Más o menos a la sexta semana de vida intrauterina, octava, novena, todo lo que irá a formar como nuestras extremidades superiores e inferiores estarán diferenciándose en diferentes tejidos. Ustedes saben los 4 tejidos básicos: el epitelial, el conjuntivo, el muscular y el nervioso. Y entre ellos varios tejidos, como ser el cartílago, la sangre, los tejidos conjuntivales que hemos ido viendo que van diferenciándose. Y entre ellos, ya entrando entre la vida embrionaria y la fetal, los huesos. Ahí tienen cartílago, cartílago hialino, como veo acá arriba en este dibujito. Y posteriormente llegarán vasos sanguíneos osificantes que empezarán, perforan, ¿no?, al cartílago y van a sustituir la histología del cartílago por una histología del hueso. ¿Cómo ocurre esto? Una vez que a nivel de las diáfisis, porque en los huesos vamos a regionalizar ahora con bastante precisión. Si este es uno de los huesos largos, nosotros estaremos hablando de una diáfisis, que es la parte central de los huesos largos. Unas epífisis, que son los extremos largos del hueso donde están las superficies articulares. Y una metáfisis, que está entre la epífisis y la diáfisis. Ahí vamos a encontrar entre la epífisis y la diáfisis, la metáfisis, un cartílago hialino. El cartílago hialino, que antes era abundante en todo lo que iba a formarse el hueso, va a ser responsable del crecimiento del hueso en longitud. Eso no pueden olvidarse, queridos amigos, que el hueso va a crecer en longitud gracias a este cartílago que está situado en este sector, ¿no?, de la cartílago epifisiario, muchos dicen, que va a estimular el crecimiento en largo. Pero el crecimiento en ancho de los huesos se dará por el periósteo, que en una primera etapa, cuando es cartílago, tiene pericondrio, y el pericondrio cubrirá absolutamente todo lo que será el futuro hueso. Pero una vez que ingresan los vasos osificantes, se perturba el cartílago
Hay cambios histológicos de los cuales voy a hablar enseguida, y este pericondrio que tenía dos subcapas, te acordarás, una capa externa fibrosa y otra interna condrogénica. Esta capa interna condrogénica, responsable del crecimiento aposicional del cartílago, y la parte más central, un crecimiento intersticial. Aquí tengo que hacer una referencia con bastante precisión, indicando que el cartílago, y recuerdo además, tiene un doble tipo de crecimiento, intersticial por mitosis y aposicional gracias al pericondrio. Esto no puedes olvidarte porque es uno de los conceptos para el examen práctico, parcial, etcétera. Siempre preguntamos, y cite los crecimientos del tipos de crecimiento del cartílago. Ahí tienes que decir crecimiento intersticial en la parte central por mitosis y crecimiento posicional a partir del pericondrio. Cuando llegan los vasos sanguíneos a este cartílago hialino, estimulan al pericondrio en transformarse, en sustituirse en periósteo, pero tienen y recuerdan mucho al pericondrio las dos subcapas también, una externa fibrosa y una adentro que se llama osteogénica. Aquí cambia el término porque no me confundas una posición condrogénica, un crecimiento condro, que es cartílago, de un crecimiento osteogénico. Y la gran diferencia estará en que el hueso, si bien tiene dos sitios de crecimiento del cartílago epifisiario o metafisiario que dicen muchos, y el periósteo, pero el crecimiento del hueso es únicamente y nada más que únicamente aposicional. No tiene crecimiento intersticial como tiene el cartílago. Eso, por favor, tienes que distinguir porque si no vas a entrar en una gran confusión. No hay crecimiento intersticial en el hueso, solamente aposicional. Eso es importante. Una vez que entran los vasos sanguíneos, entrarán acompañados de varias células, y en el caso células osteoprogenitoras. Y en el caso de unas células provenientes de los monocitos, que no son células propias del mesénquima, sino vienen de la sangre, irán a formar los famosos osteoclastos. Dos células importantes, primero las osteogénicas, que serán responsables de diferenciarse en osteoblastos, células formadoras de hueso, jóvenes, y finalmente los osteocitos. Entonces, así es que tenemos estas características de lo que va a pasar con el reemplazo del cartílago y la formación del hueso que va desde el centro diafisiario, desde la diáfisis, hacia los extremos, acortando el cartílago y el cartílago que queda en los extremos, estimulando el crecimiento en longitud del hueso. ¿Listo? Eso es lo que va a ocurrir, por lo tanto, y aquí podemos ver en este esquema, en esta gráfica, todo lo que va a ocurrir como osteogénesis sobre base endocondral. Aquí arriba tengo el crecimiento sobre base conjuntiva o membranosa. De eso después voy a hablar. Lo que estoy hablando es ahora que esas células mesenquimales formaron cartílago hialino y el cartílago hialino sirvió de molde para que empiece la formación de la osteogénesis. Aquí un papel importante jugará ya el periósteo, que es prácticamente una sustitución del pericondrio por otra membrana, que es el periósteo, pero que el periósteo cubrirá todo el hueso menos las superficies articulares. Y este periósteo empezará
con la llegada del vaso osificante. El vaso osificante llega no solamente con sangre, sino con otras células acompañados provenientes desde el mesénquima que se van a transformar en osteoprogenitoras y las osteoprogenitoras en osteoblastos y los osteoblastos, una vez que vayan a formar matriz, se quedarán en osteocitos. Miren entonces ese vaso osificante que ingresa con sangre, pero en el cartílago habrán fenómenos importantes que se van a suceder para que se sustituya el cartílago por hueso. Es decir, estamos hablando de la histogénesis de los huesos o la osteogénesis, si tú también quieres así. Esta osteogénesis endocondral, que es característico de los huesos largos, formarán a partir de ese cartílago hialino. Empezamos con ese centro de osificación primaria que va a ocurrir con la llegada de este vaso sanguíneo, ¿no?, a nivel de las diáfisis. En este sitio, lo que va a pasar es que se van a hipertrofiar los condrocitos. Parece que la llegada de la sangre hace que los condrocitos que radicaban en sus lagunas condroplasmas estimulan al crecimiento de los condroplasmas y los condrocitos en su interior, por lo que aumenta el tamaño de las lagunas. Esto reduce al crecer los condroplasmas y los condrocitos en su interior, en esta parte, hace que aumente el tamaño de las lagunas y esto reduce la matriz cartilaginosa a solo finos tabiques. Cuanto más grandes son los condroplasmas, más se va a reducir la sustancia o matriz cartilaginosa. Esto es importante. Y en paralelo con las modificaciones del cartílago, las células del pericondrio que rodean a la parte central de la diáfisis, esta parte central de la diáfisis, adquieren propiedades osteógenas y la capa se denomina ahora, esta capa que rodeaba se llama verdaderamente el periósteo, porque van a manifestar una capa externa fibrosa y una capa interna osteogénica. Osteogénica de Ollier, como les había dicho, así la pasada clase. Las células de la parte profunda del periósteo, esta parte de la capa osteogénica, proliferan y continúan su diferenciación hasta osteoblastos. Estas células que en principio son osteogénicas aumentan, hay mitosis, aumentan en número y se convierten en osteoblastos. Estas células forman rápidamente una delgada capa de tejido óseo en esta parte, alrededor de la porción central de la diáfisis por osificación intramembranosa. Y a eso se va a llamar el manguito o collarete perióstico, ¿no? Como un collarcito en esta parte, porque ya las células osteogénicas empezarán a depositar osteoide y posteriormente las células ya osteoblastos empezarán a producir fibras colágenas y seguramente ese osteoide se va a mineralizar y así se forman las primeras láminas óseas, ¿no? Este crecimiento interno se caracteriza por ocurrir solo en un único sitio del manguito denominado yema o brote perióstico. Esto es lo que va a suceder en este sector, yema o brote perióstico. Tras lo cual, el tejido conjuntivo vascularizado invade los espacios de la matriz cartilaginosa. Estos vasos sanguíneos invaden, ¿no? Y cada extremo del modelo cartilaginoso hace que el brote perióstico arrastre células mesenquimales que se diferenciarán
en la médula ósea primitiva y otros en forma de osteoblastos. Entonces, esto es importante porque en el centro no te olvides que se formará el canal medular y la médula roja llamada tuétano. Entonces, estas células mesenquimales irán a formar parte de la médula ósea también, ¿no? Así es como todos estos acontecimientos sucederán. Los osteoblastos utilizan trabéculas cartilaginosas calcificadas como un armazón, dado que forman una capa simple de células superficiales, ¿verdad? Así es. Y comienzan a depositar allí matriz ósea que luego se mineraliza. Y al mineralizarse, este osteoide se convertirá en tejido óseo, pero las primeras formaciones en este sitio son láminas óseas. Láminas óseas que atraparán en su interior algunos osteoblastos que se transformarán en osteocitos. Estas modificaciones morfológicas descritas van a ocurrir en el denominado centro de osificación primaria. Y no te olvides lo que estoy hablando, el centro de osificación primaria está dado por este vaso sanguíneo osificante que ha ingresado al hueso. Ahora, esto está ocurriendo en el periósteo, pero es un crecimiento aposicional del hueso, directamente aposicional. Pero estos vasos sanguíneos que han estimulado a la hipertrofia de las lagunas de los condroblastos, que ha disminuido la matriz cartilaginosa, ¿qué es lo que va a producir? Lo que va a producir va a ser el crecimiento longitudinal del hueso. El periósteo, crecimiento en anchura, lo que vengo hablando, y estos extremos del cartílago van a estimular al crecimiento longitudinal del hueso. Pero en este crecimiento longitudinal, estos vasos sanguíneos que han llegado acompañadas de células del tejido conjuntivo y células que han salido del vaso sanguíneo, que van a convertirse en los futuros osteoclastos, mostrarán algunas zonas, 5 zonas diríamos, que van a constituir la sustitución del cartílago por hueso. Aquí lo que estamos viendo es una parte del hueso esponjoso, ¿no? Porque no solamente hueso compacto, en los extremos del hueso también se van a dar formación de hueso esponjoso, donde las láminas van a formar trabéculas como un entretejido y entre medio de ellas se está conteniendo la médula, la médula. Pero entonces en estos cartílagos miren lo que va a pasar. En el cartílago hialino en los extremos existe una zona de reposo. ¿Y por qué se le llama zona de reposo, cartílago normal? Porque los condroblastos están en ese tamaño formando grupos isogénicos o familias celulares y en su interior caben los condrocitos. Aquí no hay ninguna alteración, muestran sus zonas territoriales, interterritoriales, todo lo que le corresponde al cartílago normal o cartílago hialino. Pero esos vasos sanguíneos que ingresaron con las células mesenquimales estimularán a la zona proliferativa. Lo que pasa es que vienen aumentando en número estas lagunas, los condroplasmas, con sus condrocitos, y empiezan a aumentar de tamaño y se van a poner en hileras. A eso se llama cartílago seriado. Algunos libros los llaman a esta disposición tiras cartilaginosas directrices, porque están tiras en hileras, ¿no? No es como esta zona de reposo, aquí se han puesto en hileras,
Por eso se dice el cartílago proliferativo o seriado. Seriado porque se ponen en series, en ordenadas, en filas. Esto es interesante porque ya empezamos a mostrar, miren, ahí está, las tiras cartilaginosas directrices ordenando los grandes condroplasmas a crecer y los condrocitos también a crecer ahí. Hasta ahí está ocurriendo la segunda zona. Una tercera zona que vamos a ver se llama de cartílago hipertrofiado. ¿Por qué? Porque esas lagunas de los condroplasmas siguen creciendo enormemente, miren ustedes. Y el condrocito empieza a marchitarse, empieza a ingresar en lo que se llama la apoptosis, la muerte celular programada. Van disminuyendo de tamaño, entran en apoptosis. Lo único que se va a ver son grandes condroplasmas, miren, ahí está, esta zona de grandes condroplasmas y los condrocitos son muy pequeñitos y están casi desapareciendo. Inmediatamente después de esta zona, más abajo, estos grandes condroplasmas empiezan a mostrar calcificación. Esto es importante en esta tercera zona, ¿no? La zona de calcificación, que va a determinar que esta matriz cartilaginosa se estreche y se haga más acidófila. Eso quiere decir que se tiñe de color azul. Siempre es más angosta y casi desapareciendo la matriz entre las lagunas vecinas. Esta matriz casi ya no existe. Cada vez los condroplasmas, miren a ver, aquí ya están vacíos, ya no hay condrocitos. Son grandes condroplasmas vacíos, pero la matriz ha sido disminuida y está siendo calcificada, ¿no? Así es. Posteriormente, tenemos 1, 2, 3, 4 zonas. La última quinta zona, que correspondería a una zona de eliminación del cartílago y sustitución por el hueso. En esta parte ya es la quinta zona de eliminación del cartílago y sustitución por hueso. ¿Cómo es que ocurre este fenómeno? Ahora que estos grandes condroplasmas se han calcificado, ya no hay los condrocitos, han desaparecido porque se han muerto, y ahora en esta quinta zona la sangre llenará estos espacios. En esta zona de eliminación de cartílago y depósito de hueso que va a ocurrir, los condrocitos ya han desaparecido, han entrado en apoptosis total, sus lagunas han aumentado de tamaño y son invadidas esta zona por asas de vasos sanguíneos. Asa es una forma de U, a eso se llama asas capilares, y células osteoprogenitoras provenientes de la cavidad medular primitiva. Entonces, aquí ingresan la sangre y, por supuesto, las células osteoprogenitoras que van a empezar a producir el hueso. A partir de esas células osteoprogenitoras, se diferenciarán en osteoblastos, esas células estrelladas osteoprogenitoras, y no te olvides, te dije que eran unas células mesenquimales indiferenciadas que podían transformarse en cualquier célula. Estas se transforman en osteoblastos y empiezan a secretar matriz ósea, ¿no? Matriz ósea. A partir de estas células que digo, se diferencian en osteoblastos y generan matriz en la superficie de las trabéculas cartilaginosas calcificadas. Aquí depositarán matriz rica en proteoglicanos, en glucoproteínas, fibras colágenas del tipo 1, no te olvides, que son importantes como estroma de toda esa zona. Ahora bien, se observa también que estas trabéculas cartilaginosas que van a ir formándose formarán paredes de tubos longitudinales, pues aquí. Durante el crecimiento del hueso longitudinal,
Los osteoblastos primero han formado estas paredes de hueso, pero también han llegado con la sangre monocitos que se han convertido en osteoclastos y los osteoclastos empezarán a remodelar la superficie de las láminas óseas, ¿no? Así es como hay una construcción y hay un remodelamiento del hueso que va a empezar desde este sitio y proyectándose hacia los extremos de las metáfisis y posteriormente llegando casi a las epífisis. Al mismo lugar tiene un crecimiento longitudinal dentro del cartílago y el manguito, no te olvides, crece en ancho. De todas maneras, los dos crecimientos en ancho y en longitud son crecimiento aposicional. Esto no puedes olvidar. Es un crecimiento aposicional. Así es entonces como el hueso irá creciendo y seguirán los días y seguirán la forma de crecimiento del hueso. Aquí, pues tengo una imagen que ahorita vamos a verlo en nuestro atlas, donde se muestra en primera instancia el periósteo. Mira, la capa fibrosa y la capa osteogénica de Ollier, donde las células osteoprogenitoras se convierten en osteoclastos y los osteoclastos están formando estas láminas óseas. Primero la sustancia orgánica se calcifica y su hueso que va a ser remodelado por estas células gigantes que tienen hasta unos 85 y pueden llegar hasta unos 150 núcleos llamados osteoclastos que residirán entre el medio de estas láminas óseas donde labrarán su laguna también los osteoclastos, la laguna de Hauschip que hemos dicho. Pero en este corte histológico podemos ver, claro, las zonas de la osteogénesis. El cartílago en reposo no lo estamos viendo, estaría por acá, ¿no? El cartílago de reserva o de reposo. Lo que estamos viendo es la zona proliferativa de los condroblastos, de los condrocitos. Mira, las tiras cartilaginosas directrices en forma de líneas, ahí están. Pero más abajo, ¿qué es lo que vemos? La zona de hipertrofia de esas lagunas de los condrocitos y de los condroplasmas. Mira qué grandes se hacen, ¿no? La zona hipertrofia. Y más abajo lo que estamos viendo son la zona de calcificación. Ya no hay condrocitos, son espacios que han reducido la sustancia fundamental y aquí adentro se está llenando de sangre. Fíjate la sangre que está llegando para llegar con sus células mesenquimales transformadas en osteoblastos y los osteoblastos producen láminas óseas y las láminas óseas van a sustituir al cartílago por hueso. Esta última zona se llama zona de osificación, zona de sustitución del cartílago por hueso. Entonces aquí podemos observar 4 zonas, menos la zona de reposo. Deberían ser 5 zonas en la osteogénesis sobre base cartilaginosa. La primera zona era zona de reposo o zona de cartílago de reserva. La segunda zona es de proliferación de los condroplasmas, condrocitos, con las tiras cartilaginosas. Es segunda zona. Tercera zona es los grandes condroplasmas y que los condrocitos entran en apoptosis. 1, 2, 3. La zona cuarta es que estos grandes condroplasmas se hacen mucho más amplios, ya no hay condrocitos, han muerto y están llenos de sangre, ¿no? La quinta zona es llenos de sangre para sustituir al cartílago por hueso. Esta es la zona de la osteogénesis, la zona de la sustitución del hueso por el cartílago. Esto es entonces, así de una manera totalmente resumida, lo que correspondería a la osteogénesis sobre base cartilaginosa. Ahora, el frente de hueso seguirá avanzando, seguirá produciendo los mismos efectos en el cartílago,
Más allá, la zona de reposo nuevamente entra en la misma actividad y así va disminuyendo el cartílago y va ganando el hueso en longitud. Y por otra parte, el periósteo empieza a formar hueso en capas, entonces se entiende que son aposicionales. Este hueso también crece en capas y es un crecimiento aposicional. Eso es lo que está sucediendo en la osteogénesis sobre base cartilaginosa en sustitución del cartílago hialino. Aquí tenemos esos extremos de las, aquí estaba la diáfisis, está en la metáfisis, ahí está, y esta es la parte de la epífisis. En la epífisis, fíjate, es un hueso esponjoso del cual yo hablaba, con trabéculas, en fin, y en esta parte se está dando ya la sustitución del hueso, esto es todo hueso, sustituyendo al cartílago, que queda muy poquito de cartílago epifisiario, ¿no? Aquí el cartílago, epífisis cartilaginosa, por eso digo cartílago epifisiario. La placa de crecimiento de longitudinal del hueso, aquí está, y el hueso compacto en trabéculas y con sus centros de osificación en esta parte. Si vamos observando en un corte histológico, se puede ver estas zonas. Este es hueso, ¿no? Y está formando médula ósea también. Y estas son las zonas del cartílago hialino que está siendo sustituida por el hueso. Aquí podemos ver el cartílago de reposo, ¿no? O reserva, que también se llama. Pueden ver los grupos isogénicos, todo aquello. Y por otra parte, más abajito, también estamos observando la zona de proliferación de los condroplasmas que se van a poner, aquí está, en tiras cartilaginosas, en líneas, ¿no? Y más abajo vemos la zona de hipertrofia de los condroplasmas, esta zona. Se ve un color blanquecino porque ha disminuido la sustancia fundamental. Los condroplasmas se van fusionando unos con otros y posteriormente más abajo otros condroplasmas llenos de sangre, sustituyendo las células mesenquimales osteoprogenitoras en hueso y van formando el hueso. Eso es lo que vamos a observar nosotros en la histología. Aquí a mayor aumento, la zona del cartílago de reposo, la zona de proliferación con sus tiras cartilaginosas, ¿verdad? La zona de hipertrofia y, por supuesto, la de los grandes condroplasmas en esta parte que van a ser sustituidas por el hueso, ¿no? Eso es lo que sucede. Lo mismo acá que vamos a ver, cartílago de reposo de reserva, tiras cartilaginosas, donde se observan la zona proliferativa de los condroblastos proliferativa, más abajo la zona de hipertrofia de los condrocitos, hipertrofia, más abajo estos espacios que se calcifican y van a ser sustituidos, van a ser llenados, perdón, por sangre que llega en la osificación, en la sustitución del cartílago hialino por el hueso. Lo mismo, ahí podemos ver, ahí está, la zona de hipertrofia, de calcificación, aumento del tamaño, se hacen más vacuolados, la degeneración, la apoptosis de los condrocitos y los grandes condroplasmas que se calcifican y van a ser receptáculo para la sangre. Lo mismo ahí, y aquí lo que vamos a empezar a hablar ahora es de la otra forma de osteogénesis. Está explicado la osteogénesis sobre base cartilaginosa, queridos amigos. ¿Se escucha? ¿Estamos bien? ¿Se escucha? Ya. Ahora vamos a hablar de la osificación. Esto es endocondral todavía, pero vamos a ir hablando de la otra osteogénesis sobre base conjuntival o membranosa. Bueno, en ciertos sitios antes de entrar a la membranosa, los osteoclastos van a remodelar el hueso.
Van a resorber el hueso debido al estímulo de dos hormonas que llegan desde tanto la tiroides como de la paratiroides. Hormonas que van a estimular a la depresión o al estímulo en la resorción, remodelación del hueso. Los osteoclastos solamente funcionan por estímulos hormonales. Y las hormonas, pues, por supuesto, harán que resorban o reposen los osteoclastos en el momento de la remodelación. Entonces, esto es importantísimo, inclusive en etapas de traumas, fracturas, en fin, los osteoclastos y los osteoblastos cumplen funciones de formación de hueso y de remodelación del hueso. Todo esto va a suceder siempre. En cambio, en la osificación membranosa, donde no va a haber cartílago, los huesos planos del cráneo, lo que pasa es que en estos sitios, y se puede ver cuando nacen los niños, ¿no? Todavía las suturas no están selladas. Y cuando, no sé si alguna vez han visto a un niñito recién nacido, la mamá les dice, no me lo vas a tocar la cabecita porque se hunde todavía, ¿no? Las fontanelas no están cerradas, no están del todo formados ahí estos centros. Entonces, ahí se entiende que existe todavía mesénquima. ¿Y cómo ocurre esto? El tejido mesenquimal, te acordarás, formado por células mesenquimales, algunos vasos sanguíneos. ¿Ah? Porque el conjuntivo es bien vascularizado, te dije, ¿no? Y además, sustancia fundamental y fibras que producen las células mesenquimales multipotenciales o pluripotenciales empiezan en ciertos sitios donde hay vasos sanguíneos próximos a determinar puntos de osificación. Así comienzan, ¿no? Primero es el mesénquima y luego estas células mesenquimales, en la mayoría pueden quedarse algunas como indiferenciadas y otras células se transforman en osteoblastos y los osteoblastos secretarán sustancia fundamental, fibras, y luego mineralizan, porque la sustancia fundamental que no está mineralizada se llama osteoide. Inclusive con sus fibras colágenas son el osteoide. Eso quiere decir tejido orgánico sin mineralizar. Sobre esa base se mineraliza y se va a ir formando, ahí están, miren, las primeras trabéculas óseas que se mineralizan, ¿no? Pero esto no van a determinar, como en el hueso largo, un crecimiento exclusivamente en largo, en ancho, nada, sino que crecen de manera aposicional en capas en los sitios donde hay vasos sanguíneos, ¿no? Así es entonces lo que va a pasar y va a ir creciendo, aumentando el hueso en trabéculas, primero espículas, trabéculas que atrapan a los osteoblastos y los osteoblastos quedan en lagunas llamadas osteoplasmas. No hay que confundir con los condroplasmas, que eran las lagunas del cartílago. Aquí son osteoplasmas y ahí radican los osteocitos, que ya son células adultas, envejecidas. En cambio, los osteoblastos van formando en la periferia hueso más hueso más hueso. Así es entonces esta osteogénesis sobre base mesenquimal, directamente las células osteoblásticas, primero osteoprogenitoras, después osteoblastos se derivan del mesénquima, de las células mesenquimales. Y estos osteoblastos se van a convertir en osteocitos, ¿verdad? Y claro, con la sangre también llegan las células osteoclastos que se marginan y serán quienes remodelen el hueso, ¿no? Más allá adelante. Ahí está. Este es el hueso en pleno desarrollo. Van a formar espículas, trabéculas, láminas óseas. En ese orden. Espícula es la parte más pequeña de la formación del hueso. Trabéculas, como en este caso, formarán como una red de láminas óseas. Y finalmente, espículas, trabéculas y láminas óseas, donde tienen osteocitos en sus lagunas osteoplasmas. Así es. Entonces, estamos observando cómo el hueso va a ir formando, miren, ahí están las láminas óseas,
tanto en la esponjosa como la parte cortical que corresponde a estos huesos planos del cráneo, ¿no? Los huesos, el periósteo ahora rodeará estos espacios medulares y será responsable nuevamente del crecimiento aposicional siempre en capas. Así es el periósteo, tanto en el hueso esponjoso como en el hueso compacto o denso. Durante este crecimiento, decimos, la bóveda craneal se expande en respuesta a la presión, las suturas se separan, el depósito de hueso nuevo es membranoso, ¿no? Hay un depósito perióstico de nuevo hueso, aquí, por supuesto. En las superficies externas también, una resorción osteoclástica, remodelación, diríamos, de superficies articulares. Todo eso está sucediendo en lo que corresponde a este hueso plano que corresponde al parietal, a la escama del occipital, a la escama del parietal, ¿no? Entonces, como de costumbre, las células osteoblásticas secretan la sustancia orgánica, proteínas, proteoglicanos, glicoproteínas, osteonectina, bueno, todo lo que corresponde al hueso. Y sobre ella producirá fibras colágenas y eso se llama osteoide. Y luego mineraliza, se forma en una lámina ósea. Ahí está una lámina ósea. Y los osteoclastos lo que hacen es remodelar, no destruir hueso, por favor, remodelar. Ellos remodelan y ponen más hueso. Mira, ahí está. Así es entonces como sucede la osificación sobre base membranosa, ¿no? Entonces, queridos amigos, esa es la característica del hueso. Y ahora, ¿qué es lo que pasa con los huesos maxilares? Si yo dibujaría una mandíbula, a ver, escúchenme, estoy haciendo un esquema, no es que estoy dibujando la anatomía exacta. Esta sería la apófisis coronoides, el cóndilo de la mandíbula, la rama, ahí está, la sínfisis mentoniana, ¿no? ¿Qué les parece? Y en los huesos de los maxilares hemos dicho que hay una doble osteogénesis. Esta parte del hueso que ustedes tienen que conocer, donde van las raíces de los dientes, disculpen, no estoy dibujando un dibujo anatómico exacto, estoy haciendo un esquema nomás. Hasta ahí entran las raíces de los dientes. Todo este hueso, que se llama apófisis alveolar o proceso alveolar, esto se llama apófisis alveolar, AA, o proceso alveolar, donde van insertas las raíces de los dientes, tiene una osteogénesis sobre base del cartílago de Meckel, del cartílago de Meckel. Un segundito, mis queridos muchachos. Lo que estaba dibujando hace ratito, van a disculpar. Bueno, esta era la mandíbula, ¿no? La apófisis coronoides, el cóndilo. Esto es la escotadura sigmoide, ¿se acuerdan? El ángulo de la mandíbula, la sínfisis mentoniana, hasta ahí. Entonces, queridos jóvenes, esta zona de hueso en el maxilar, donde van a estar insertos las raíces de los dientes, ahí está la raíz, ahí está la raíz y ahí está la raíz. Por supuesto, estoy haciendo un esquema, no es nada anatómico, nada. Este hueso donde están las raíces se llama proceso alveolar o apófisis alveolar, chicos. Así se llama ese hueso. Pero este hueso es de origen del cartílago de Meckel. M pongan ahí. Es el cartílago de Meckel el que va a organizar este hueso. En cambio, este sitio por donde voy a poner unas X, todo este hueso
es producido por la membrana, directamente membranosa. Es directamente de la membrana del mesénquima a hueso. En cambio, en este sitio hay cartílago de Meckel, cartílago hialino, que va a sustituir al hueso. Por eso digo que el hueso no es un hueso cualquiera, es un hueso que tiene doble origen de osteogénesis, ¿no? Es más, si quieren ustedes saber, desde la apófisis estiloides, el ligamento estiloioideo que va por ahí, es de origen del cartílago de Meckel. En el oído interno, martirio, yunque y el estribo del oído es de origen del cartílago de Meckel. ¿Qué te parece? Entonces, el cartílago de Meckel tiene pues un papel importante en la formación de muchas estructuras. Y eso que en el ligamento estiloioideo no hay hueso, pues. La estiloides sí, la apófisis estiloides tiene hueso. Pero todo el ligamento es tejido conjuntivo denso, pero se origina del cartílago de Meckel. Entonces verán ustedes que son aspectos importantes de la anatomía, del origen embriológico. Y ustedes saben, además, queridos muchachos, hermosos muchachos, esta es la sínfisis mentoniana, ¿no? Esta área se llama sínfisis mentoniana. Esta zona del hueso, desde ahí hasta ahí, se llama el ángulo de la mandíbula. Ángulo AM, mandibular. Esta es la rama, no te olvides, la rama. Es la apófisis coronoides. Ucha, no puedo, no tengo pizarrón, pues así es. Es el cóndilo. Esta es la zona importante del cuello de cóndilo, ¿no? Aquí hay otra zona importante, donde lo voy a pintar de amarillo, donde el hueso se hace más duro, compacto, el famoso trígono retromolar, ¿o no? Trígono retromolar. Miren, entonces uno tiene que conocer, y esta es la língula mandibulae, ¿no? La famosa espina de Spic. Ya no se dice espina de Spic, chicos. Se dice língula mandibulae, ¿no? Ya no se dice espina de Spic, por si acaso, se lo estoy diciendo. Língula mandibular. Entonces, ya pues está dicho todo, las formas de osteogénesis. Ahora nos vamos a ir a nuestro atlas, chiquillos. Y vamos a ir observando en nuestro atlas 3 laminillas